Buenos días a todos. Hoy voy a desarrollar el tema el suelo como recurso natural. El mismo se encuentra en el punto 1, unidad 4 del Plan 2000 y en el punto 1, unidad 7 del Plan 2018. El recurso suelo no cabe duda que es importante para el ser humano, ya que él mismo lo ha utilizado para subsistencia, para la alimentación, para la vestimenta. Por ello decimos que el recurso suelo, la tierra, depende para las necesidades fundamentales del ser humano. Hay que resaltar que esa relación entre el hombre y la naturaleza se desarrolló en un primer momento en forma armónica, ya que el hombre solo tomaba de ella lo que requería para su permanencia. Pero con el correr del tiempo, el hombre va cambiando esa posición, esa relación que tiene frente a los recursos naturales y toma una actitud agresiva y destructiva. Frente a este panorama, nadie puede cuestionar la vinculación que existe del derecho ambiental, el derecho agrario, con otras ciencias que están en el campo de las ciencias naturales, como ser la ecología, cuyo estudio es la interrelación entre los seres vivos y su medio ambiente. Sin duda, el suelo, el recurso suelo, está íntimamente ligado con el desarrollo de un país. ¿Por qué? Porque es la fuente alimentaria y la fuente de la actividad agrícola. Por lo tanto, tenemos que tener claro que el suelo es uno de los principales recursos que le brinda la naturaleza. Es un recurso renovable, su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y nuestro futuro sostenible. Al suelo se lo considera como un recurso natural renovable, lo cual significa que tiene la capacidad de restaurarse mediante procesos naturales a una velocidad igual o superior a la que las actividades humanas lo consumen o lo degradan. Cuando esta condición de la restauración del suelo no se cumple, hay que considerarlo como un recurso natural no renovable, lo cual hace un recurso finito y que, por lo tanto, puede agotarse. Esto surge de las cifras que en el mundo y en el país dan sobre la superficie que están degradadas o severamente usadas el suelo, lo que indica que en la actualidad el suelo se maneja en general como un recurso natural no renovable y por lo tanto se encuentra en un proceso de agotamiento. Sabemos bien que el suelo es la capa superficial de la corteza terrestre en la que viven numerosos organismos y crece la vegetación. Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de seres vivos que se asientan sobre él. Es una estructura de vital importancia para el desarrollo de la vida. También podemos decir que es la capa blanda que cubre la parte del continente, constituyendo una epidermis de la Tierra. ¿Cuál es la composición del suelo? Está compuesto de materia orgánica e inorgánica, aire y agua. Vamos a un porcentaje. Tenemos un 45% de materia inorgánica, un 5% de materia orgánica y un 25% de agua
y 25% de aire. ¿Cuál es el esquema del suelo? Podemos encontrarlo de un corte del mismo. Tenemos la materia orgánica, el suelo, el subsuelo o material parental. ¿Qué se entiende por la materia orgánica? Es la materia elaborada de compuestos orgánicos que proviene de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales como plantas, animales y sus productos de residuos en el ambiente natural. ¿Qué se entiende por suelo? Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de seres vivos que se asientan sobre él. ¿Qué se entiende por subsuelo o sustrato? Es la capa del suelo debajo de la capa superficial de la tierra. ¿Qué se entiende por material parental? El material parental significa el material geológicamente inalterado, en donde se irán formando los horizontes del suelo. Los suelos típicamente tienen un gran compromiso estructural y de minerales desde su materia prima. Ahora, analicemos cómo está reglamentado el dominio del uso. El régimen de propiedad de nuestro país es seguro, ordenado y completo. Sus principales aspectos son generalizado, conforme al artículo 14 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes tienen derecho a usar y disponer de su propiedad. Después decimos que es protegido e inviolable, conforme al artículo 17 de la Constitución Nacional, cuando dice que la propiedad es inviolable, no puede ser privada sino por sentencia fundada en ley de expropiación por causa de utilidad pública y previamente indemnizable. Otra característica es abarcativo físicamente. Cuando hablamos del artículo 1945 del Código Civil y Comercial, el que dispone: el dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios. Abajo, en el segundo párrafo, dice: el dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo en la medida en que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por normas excepcionales. Además, es un derecho real, que ya lo preestablece en el artículo 1887 del Código Civil y Comercial, cuando, ya le leo, hace una enumeración sobre los derechos reales. Dice: el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, el conjunto inmobiliario, el tipo compartido, la superficie, etc. Desde el punto de vista de la titularidad, podemos hablar de una propiedad pública y de una propiedad privada. Hablamos de una propiedad pública. La misma está regida por las disposiciones del artículo 124 de la Constitución Nacional, cuando hace referencia al dominio originario que le corresponde a la provincia sobre los recursos naturales. Vamos a la propiedad privada. En la concepción romana del dominio, esta estaba rodeada de caracteres individualistas. Era absoluta, exclusiva, perpetua. Ese criterio ya cambia y comenzamos a hablar de un uso racional cuando lo establece en el artículo 2513 del Código Civil de Vélez. Hoy, ese uso racional estaría comprendido en el artículo 10 y 1941 del Código Civil y Comercial.
El dominio quedaría configurado de la siguiente manera. Hablamos en el artículo 1941 cuando hablamos del dominio perfecto, que nos dice, el dominio perfecto es el dominio real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos en la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. En el artículo 1942 hacemos referencia a un dominio perpetuo. El dominio es perpetuo, no tiene límites en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. No se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades o la ejerza otro, excepto que éste adquiere el dominio por prescripción adquisitiva. En el artículo 1943 hace referencia al dominio exclusivo. El dominio exclusivo, y dice, el dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. Quien adquiera la cosa por un título no puede en adelante adquirirla por otro, y si no es por lo que falte al título. El dominio es excluyente. Estaría contemplado en el artículo 1944 del Código Civil y Comercial cuando dice, el dominio es excluyente, el dueño puede excluir a extraños del uso, goce o disposición de la cosa, remover por propia autoridad los objetos puestos en ella y encerrar sus inmuebles con muro, cerco o fosos, sujetándolos a las normas locales. Y en el artículo 1945 hablamos del dominio en cuanto a la extensión. El dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios. El dominio de un inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo en la medida que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por normas especiales. Como vemos, el Código Civil y Comercial contempla al dominio en todas sus facetas. Ahora bien, las cosas mueble e inmueble también hace referencia a que son inmuebles por su naturaleza al suelo. Entonces, primero analicemos qué es cosa mueble y veamos qué es una cosa inmueble. Una cosa mueble, conforme al artículo 227, son las que pueden desplazarse por sí mismo o por una fuerza externa. En tanto que inmueble por su naturaleza, son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. El artículo 226 habla de lo inmueble por acepción. Son inmuebles por acepción las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su acción física al suelo con carácter perdurable. En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. No se consideran inmuebles por acepción las cosas afectadas a la explotación de un inmueble o a las actividades del propietario. O sea, lo que queremos tener en cuenta es de que al suelo se lo considera como un inmueble por su naturaleza. Y de esa manera se lo debe tratar y proteger. Vamos a la conservación del suelo. El hombre, en su afán desenfrenado para lograr el mayor índice de desarrollo, tiende a que, a través de esas actividades, a destruir al propio suelo. Es decir, que para poder conseguir la productividad máxima del suelo, él llega, ¿no es cierto?, a una degradación, a un agotamiento del mismo. Entonces es necesario que tengamos presente cuáles son los conceptos. ¿Qué es degradación?
es la pérdida o cambio de las características físico-químicas del suelo. ¿Qué entendemos por agotamiento? Es la disminución de los nutrientes derivados del tipo de explotación a que se le somete. Es la etapa final de la degradación. ¿Qué podemos entender por decapitación? Es la pérdida de la capa vegetal que convierte en inútil el suelo para su destino agropecuario o forestal. ¿Qué es el anegamiento? Es la retención del agua en el suelo debido a la falta de obra de drenaje. Como vemos, son muchos los elementos que hacen o que van en contra del recurso suelo. Sabemos bien que en el orden nacional, nuestra Constitución en el del año 1853 omite el tratamiento de la protección y administración de los recursos naturales y por ende del suelo, siendo este un punto importantísimo para la reforma constitucional del año 1994 a través del artículo 41, cuando él mismo establece que todos los habitantes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y corresponde a la nación el dictado de las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a la provincia la necesaria para complementarla sin que ellas alteren las jurisdicciones locales. Otro causal de deterioro del suelo es la erosión. La erosión es uno de los principales factores en el modelo y modificación de la forma de la tierra. La erosión del suelo se conoce como la erosión a la degradación o pérdida de las partículas fijas del suelo terrestre a través de la acción de factores naturales como el viento o el agua o la acción del hombre. ¿Cuáles son las causas de la erosión del suelo? Las causales de erosión que provocan la erosión del suelo pueden ser muchas y variadas. Algunas son naturales, como dijimos, la sequía, la acción del viento, del agua o el cambio de otros, de frutos de la acción del hombre, como la deforestación, la agricultura intensiva, la minería. Y así tenemos la erosión hídrica, eólica, la erosión química, la erosión por temperatura, la erosión gravitatoria. ¿Cuál es la consecuencia de la erosión del suelo y su deterioro? Primero tenemos que afecta el ecosistema. El ecosistema se desequilibra, perdiendo a muchas de sus especies endémicas y favoreciendo el crecimiento de las especies oportunistas. La tierra cada vez se va volviendo menos fértil, lo que aumenta el uso de los fertilizantes para poder obtener una buena agricultura. Pierde el rendimiento de la tierra y aumenta el costo de los cultivos. Después tenemos pérdida de la flora y desaparición de las especies, pérdida de la humedad que aportan para la flora, creación de graveras y arenales en lo que era tierra fértil, mayor riesgo de desprendimiento de rocas. En la ganadería aumentan los costos de mantenimiento y alimentación de los animales, ya que desaparecen los pastos. El empobrecimiento de la población rural hace que las poblaciones se desplacen hacia las ciudades. Ahora bien, nosotros tenemos distintas disposiciones que hacen a la conservación del suelo. Ya hemos dicho que el artículo 41 de la Constitución establece que todos los habitantes deben gozar de un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de los humanos. Y en el artículo 124 de la Constitución que reconoce el dominio originario de las provincias en relación a los recursos naturales. Por lo tanto, ¿quién ejerce el poder de policía? Le corresponde en un principio a las provincias
en cuanto a son responsables de adoptar medidas conducentes a evitar todo tipo de menoscabos del recurso suelo. Y a la nación le corresponde dictar las normas que alcancen a todo el territorio, como acontece ya con la ley 22.428. Pero veamos qué legislaciones tenemos a mano sobre la conservación propiamente dicha. En la ley 13.246, modificada por la ley 22.298 de arrendamiento de parcerías rurales, en su artículo 8 enuncia que prohíbe la explotación irracional del suelo que origine su erosión o agotamiento, no obstante cualquier cláusula en contrario que contengan los contratos respectivos, en el supuesto de producirse por causa imputable al arrendatario o a parcero, da derecho al arrendador a dar por concluido el contrato con mala posibilidad de un reclamo judicialmente de los daños y perjuicios causados. Como se ve en este artículo, no comprendería la degradación o la decapitación, pero ya es un avance en la protección de dichas leyes del suelo. Después tenemos la ley de fomento o conservación del suelo, que es la ley 22.428. Esta es una ley nacional que en su artículo 1 declara de interés nacional toda acción que sea pública o privada tendiente a conservar el suelo y a la recuperación de su capacidad productiva. Es, como decimos, una ley de fomento. La misma propicia la construcción de consorcios de conservación, ¿no es cierto?, de carácter voluntario, integrado por propietarios de productores, representantes del Estado, y mediante una acción de fomento. Igualmente prevé el establecimiento de distritos de conservación y establece que las provincias se deben adherir en forma obligatoria. Así, en el año 1981, nuestra provincia de Tucumán se adhiere parcialmente a esta ley nacional, y recién en noviembre de 1981, se adhiere completamente. Pero a la par tenemos la Ley de Protección del Suelo, que es la 6.290. Dicha ley establece la conservación del suelo destinado a la actividad agrícola. Y así dice en su artículo 1, ya le leo: declárase de interés público en todo el territorio de la provincia la acción oficial y privada que tienda a la conservación del suelo agrícola, entendiéndose por ella el mantenimiento y mejoramiento de su capacidad productiva. A los efectos declarados en el artículo 1, la presente ley será exigible a las personas físicas o jurídicas, privadas o asociaciones, las que a partir de su sanción quedan obligadas a su cumplimiento. Y ella hace mención a la autoridad de aplicación, a la competencia, a los usuarios, a la zonificación, etc. Dentro de la restricción al uso del suelo, tenemos el artículo 228 del Código Civil, que hace referencia a la subdivisión irracional. ¿Por qué? Porque, como bien dice el doctor Catalano, es necesaria una planificación del destino del suelo de acuerdo a las características físicas, químicas, agrológicas, en función a un uso racional y en mira a una protección y conservación del mismo. Muchas tierras son aptas para la actividad agrícola, pero han sido afectadas al desarrollo de la ciudadanía. Así tenemos que hay superficies que están en fraccionamientos, lotes o instalaciones de industrias contaminantes, que de esa manera afectaron muchas hectáreas que podrían entrar a la actividad productiva y por lo tanto desaparecer de una fuente alimentaria. Así tenemos el artículo 228 del Código Civil y Comercial,
reemplaza al artículo 23-26 del Código Civil. El mismo hace referencia a las cosas divisibles. Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a la otra parte como a la parte misma. Las cosas no pueden ser divididas sin su fraccionamiento, convierten en antieconómico su uso y aprovechamiento. En la segunda parte del artículo es muy importante porque dice, en materia de inmueble, la reglamentación de fraccionamientos parcelarios corresponde a las autoridades locales. Es así que respeta lo que ya habría establecido la última parte del artículo 23-26, que le correspondería a los organismos provinciales, ¿no es cierto?, el tema del fraccionamiento de la misma. Y esto está relacionado con el concepto de unidad económica agraria. El concepto de unidad económica no constituye una medida rígida, preestablecida, sino que resulta variable en función de un cúmulo de circunstancias y casi siempre sujeta a apreciaciones periciales, que hace que, en definitiva, la superficie varíe de un lugar a otro con base precisamente en las consideraciones de los distintos elementos que la integran. Así es de que el artículo 30 del decreto reglamentario 7786 del año 49, de la ley 13246 del año 48, arrendamiento de parcelas rurales, adopta el derecho los elementos característicos para conceptualizar a lo que es unidad económica agraria. Y así dice, todo predio que por su superficie, calidad de la tierra, ubicación, mejora y demás condiciones de explotación racionalmente trabajada por una familia tipo que aporta la mayor parte del trabajo necesario, permite subvenir a sus necesidades y a una evolución favorable de la empresa. Frente a esta ley de protección, ¿no es cierto?, de la superficie mínima de explotación y por lo tanto buscan prevenir y tanto eliminar esa subdivisión de las tierras cuando ésta la traiga por consecuencia esa subdivisión en improductiva. En nuestra provincia tenemos la ley 3658, cuyos objetivos de esta ley son lograr un mejor y más racional uso del suelo agrícola en todo el ambiente. Establece problemas que plantea el parcelamiento descontrolado de la tierra. Y así esta ley consta de 12 artículos y está estructurado en 4 partes. Una parte que el ámbito de aplicación, con sus excepciones. La segunda, organismo de aplicación de la ley. Tercera, el procedimiento y el control de legalidad. En la misma, como le digo, es corta, es necesario que la analicen y observen cuál es el ámbito de aplicación, las excepciones y el procedimiento mismo. ¿Por qué? Porque esta ley se encuentra vigente. Desde ya, muchas gracias por la atención. Le aclaro o le proveo la bibliografía que es complementaria de lo que estamos desarrollando para que ustedes puedan completar y comprender más sobre el tema que se ha desarrollado. Muchas gracias.